Hola a todos. Este es un nuevo caso donde se plantea la revisión de cuotas de un plan de ahorro destinado a la adquisición de un automotor. En este caso, lo interesante es que ya estamos hablando de una decisión de Cámara. Se trata de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, la Sala 1. Esta resolución es del 30 de junio del 2020. Veremos que se trata de una medida cautelar y como está ocurriendo en muchas jurisdicciones de nuestro país, el planteo es básicamente que en relativamente poco tiempo el valor de la cuota se incrementó de manera muy considerable. Concretamente, en este caso, el actor plantea que en febrero de 2018 estaba pagando una cuota de 8.160 pesos y en marzo de este año 2020 está pagando 29.249 pesos. O sea, de 8.000 pasó a 29.000 pesos en un poco más de 2 años. El planteo se hace dentro de un incidente. En primera instancia no se había aceptado la medida cautelar por entender que no se cumplían los requisitos de la medida cautelar. Y en Cámara, en cambio, se hace una lectura diferente del caso porque no se ve exclusivamente el aumento, el incremento de la cuota, sino la actual situación de pandemia, de cuarentena, de emergencia sanitaria y las dificultades económicas que eso genera. La consecuente baja en la actividad económica, en el empleo, lo que obviamente incide en la posibilidad de tener ingresos y así de pagar las cuotas. O sea, no solamente la cuota aumentó de manera considerable, y podríamos decir de manera extraordinaria e imprevista, sino que se dio otro suceso extraordinario e imprevisto que es la pandemia, que también incide en la posibilidad de pagar la cuota. Entonces, eso también es tenido en cuenta por el juzgador, por la alzada en este caso, y por ende se dicta en este caso una medida preventiva procesalmente instrumentada como cautelar, una medida preventiva que, a diferencia de lo que ocurrió en otras jurisdicciones donde se hace lugar a una reducción en el monto de la cuota, por ejemplo, que el monto de la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales del actor o que el monto de la cuota no supere el 20% de dichos ingresos, acá lo que se hace es suspender la obligación de pagar las cuotas por 6 meses. Otra solución, digamos así. De 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la acción, 4 de mayo de este año, hasta 6 meses más. Después se verá, supongo, si esta medida cautelar se prorroga o se modifica o se levanta. Desde el punto de vista de la fundamentación, el tribunal tuvo en cuenta 3 argumentos. Por un lado, echó mano de la función preventiva de la responsabilidad civil incorporada en nuestro derecho a partir del Código Civil y Comercial actualmente vigente, que dispone que los involucrados en la contienda, partes y juzgador, es interesante esto porque la medida preventiva se puede tomar de oficio, recordemos eso, no es solo a pedido de partes, sino que la medida preventiva se puede adoptar de oficio. Entonces, tanto las partes como el juzgador tienen que adoptar de buena fe medidas razonables que tiendan a evitar o disminuir la producción de daños innecesarios. Entonces, la medida que acá se toma es suspender el pago de la cuota por 6 meses. En otros casos es reducir el valor de la cuota. Entonces, por un lado se menciona esto, la función preventiva. Tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial regula la denominada acción preventiva.
y al mismo tiempo es acción preventiva para que es para pedirle al juez una medida preventiva. Una medida preventiva que tiene ¿qué finalidad? Evitar que se produzca un daño o evitar que se agrave un daño o evitar que se repita un daño. Acá sería evitar el agravamiento de un daño. Entonces esa medida preventiva puede ser pedida por la parte a través de la acción preventiva o puede ser dispuesta de oficio por el juez. ¿Cuál es la vía procesal? Y bueno, hasta que los códigos procesales no se vayan adecuando, la vía procesal puede ser una medida cautelar cuando la medida que se pide es una medida de carácter provisorio, porque esta medida preventiva puede ser provisoria o definitiva, o puede ser básicamente un proceso principal en el que se solicite en forma autónoma una medida preventiva o puede ser también subsidiario a una acción de daños y perjuicios, donde pedimos por un lado la indemnización y por otro lado que se adopten determinadas medidas para que no se repita el daño en el futuro. Entonces, en este caso, la medida preventiva se adoptó haciendo lugar a una medida cautelar pedida por la parte actora. En el fallo es muy interesante las referencias que se hacen a un trabajo doctrinal del doctor Galdós, donde plantea la importancia y la conveniencia de las acciones y medidas preventivas en el ámbito contractual y sobre todo en la actual época de emergencia sanitaria. Eso por un lado. Por otro lado, también se hace hincapié en el instituto de la excesiva onerosidad sobreviniente por causas extraordinarias e imprevisibles, lo que se conoce como la teoría de la imprevisión, que prima facie estaría presente en este caso. Tengamos cuenta que esto se está analizando con la provisoriedad de una medida cautelar y por otro lado se tiene en cuenta que el caso encuadra también como un contrato de consumo, como una relación de consumo, porque no nos olvidemos que es un plan de ahorro. En principio no se presenta ninguna discusión sobre que la adquisición de este vehículo es para beneficio propio de la parte actora y dentro de ese encuadre jurídico de la relación de consumo, el tribunal también hace hincapié de que ya no es el Código Civil, sino la propia Constitución Nacional, que en su artículo 42 establece que el legislador deberá establecer procedimientos eficaces para la prevención de conflictos originados en relación de consumo. O sea, no solo para la solución, que también lo dice el artículo 42, sino también para la prevención. Entonces, esta manda de prevención no solamente se encuentra en el Código Civil y Comercial, sino que aparece a nivel constitucional en el caso de relaciones de consumo. El caso es interesante, está en la línea de varios casos que se han resuelto en el último tiempo, todos los cuales mencionan en mayor o menor medida la función preventiva de la responsabilidad, todos los cuales mencionan en mayor o menor medida el Estatuto del Consumidor y la teoría de la imprevisión. Espero les resulte interesante. Como siempre, debajo de este video encontrarán el fallo completo. Hasta el próximo video y muchas gracias.